Bien importante, sobre todo en esta época del año, pero siempre en realidad. El cáncer a la piel, en la mayoría de los casos, está relacionado con la exposición solar, pero también hay otros factores. Hay riesgos como antecedentes genéticos, también la presencia de lunares premalignos y también el tener una piel clara puede ser un factor de riesgo. Expertos señalan que es importante estar alerta a los cambios de la coloración en la superficie cutánea. Vamos a hablar en profundidad sobre este tema. Estamos junto al doctor Andrés Lehmann, él es dermatólogo de Centros Médicos Vida Integra. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros y bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, partamos hablando un poco de a quiénes afecta o puede afectar el cáncer a la piel. Lo decíamos en el enunciado, las pieles claras al parecer están más expuestas, pero eso no significa que la gente que tiene piel un poco más oscura se relaje o no tome medidas de protección frente al sol, ¿no? Todas las personas, incluso las pieles negras, están expuestas a tener cáncer de piel. Puntualmente el que más nos interesa y el más peligroso potencialmente es el melanoma. Entonces, y en los grupos de piel que están más afectados y que son más vulnerables son las pieles más claras. Nosotros clasificamos las pieles en fototipos cutáneos y las pieles tipo 1, tipo 2, tipo 3, que son las más blancas, son las que están más expuestas a tener cáncer de piel, melanoma. Ya, o sea, todos debiesen de todas maneras tener medidas básicas de prevención. ¿Qué significa? ¿Que no tenemos que exponernos nada al sol lo menos posible o que estamos bien con un buen factor solar y por lo tanto si tenemos un buen hábito y somos bien rigurosos no debiésemos tener problemas con eso? El cuidado del sol tiene que ser todo el año, no solamente en el verano. Ya. Usar sombrero, lentes de sol, protector solar, cuidar las zonas que están expuestas, la cara, el cuello, las orejas, las manos. Y usar estos protectores solares con cierta frecuencia. En los momentos en que uno se expone al sol, usarlo cada 2 horas. Si no va a estar expuesto constantemente al sol, usarlo cada 4 horas. Sobre todo en esta época de primavera-verano. Usted me hablaba de los melanomas. Aquí hay dos tipos como de lesiones, ¿no?, que pueden determinar la existencia de un cáncer. Están los carcinomas y los melanomas. Y los melanomas son los más graves, los que generalmente pueden llegar a ser letales. Yo estaba leyendo un artículo español que no sé si se aplica exactamente igual a nuestro país, pero decían que hay un aumento de casos de melanomas en zonas que a veces se nos olvidan, como por ejemplo la espalda. Dicen que la espalda y el tronco es uno de los puntos donde, claro, la gente en la playa, como significa pedirle a otro que te ponga el bloqueador o el factor solar, muchas veces no lo hace y se expone, y que ahí se ha notado como un aumento y que ya la evidencia habla de que esas zonas son las que más hay que proteger o al menos no olvidar. Por un lado tenemos la estadística del melanoma, en que el cáncer de melanoma ha aumentado estadísticamente en la población y se ha diagnosticado más. Afortunadamente en mayor porcentaje se diagnostica en etapas precoces, por lo tanto sus tratamientos son curativos. Y la distribución de la ubicación donde se encuentra en el cuerpo, en los hombres estadísticamente se ubican más en la espalda. Ya por eso es importante ir a revisar más esa zona, y en las mujeres se ubica más en las piernas. Pero, sin embargo, puede encontrarse en cualquier lugar. Ahora uno pensaría que solamente están en las zonas que están expuestas al sol, y puede ubicarse el melanoma en zonas que jamás se exponen al sol. ¿En serio? Por lo tanto, es muy importante el examen completo, usar un espejo para buscar en esas zonas donde uno no puede llegar con la visión directa. Ya, pero en el fondo eso igual es derivado de la exposición del sol. O sea, yo expongo otros lugares, me llega el sol y eso genera el melanoma, pero no necesariamente en la piel expuesta. Número 1 es que hay una predisposición genética a tener un melanoma. Número 2 es que hay factores que inciden en que se produzca esto, y el gatillante puede ser el sol, pero no necesariamente es la única causa. Tiene que haber una predisposición genética para que esta persona lo tenga. ¿Qué es un melanoma, doctor? ¿Y cómo uno se puede dar cuenta de que existe? Decimos es como una lesión a la piel, pero una lesión que se ve como, que duele, que no duele. ¿Qué me hace sospechar cuando uno a lo mejor ya tiene marcas, manchitas de sol anterior, muchos lunares, muchos de nosotros? ¿Cómo uno dice, esto no suena bien, esto podría ser algo más grave? Cada cáncer desciende de un tipo de célula particular. El melanoma desciende de los melanocitos, que son las células que fabrican el color en la piel. Entonces se va a ver como una mancha, generalmente irregular. De hecho, tenemos una especie de tabla que nos ayuda a orientar un poquito a la gente para que sospeche mejor cómo sospechar que pudiera tratarse un melanoma. Y esta tabla habla del A, B, C, D, E. El A es asimetría. Uno le traza una línea a la mitad en los lunares y compara el lado izquierdo con el derecho a ver si es que hay mucha simetría entre un lado y otro. Ya. El B es ver los bordes, si es que estos son irregulares. El C es los colores, si es que nota que hay muchos colores en un solo lunar, también es sospechoso. El D es el diámetro, si supera los 6 milímetros también debe consultar. Y el E habla de evolución en el tiempo, si es que ha notado cambios. Ya, pero esto siempre se manifiesta como aparentemente un lunar. Da la impresión de un lunar. En el 90% aproximadamente los melanomas aparecen de un lunar nuevo. O sea, los lunares antiguos no es la principal preocupación, aunque no hay que desatenderlo,
pero principalmente el melanoma es de un lunar nuevo. Ya. Y usted dice evolución. ¿Cuánto tiempo tiene alguien para fijarse en la evolución que pueda tener una lesión como esta? Porque aquí me imagino, como casi todos los cánceres que tenemos, debe ser importante atajarlo a tiempo. No sé si hay mucho tiempo para mirar la evolución o frente a cualquier sospecha hay que ir rápidamente a un dermatólogo. Afortunadamente la mayoría de los cáncer melanoma son de un tipo que nos da tiempo de detectarlo y que uno alcanza a notar estos cambios y en un plazo de 6 meses, ojalá menos de un año, esa persona se haya dado cuenta de que sí ha cambiado ese lunar y que le llama la atención. Ya, estos lunares, cuando tienen una lesión con un melanoma, ¿duelen? ¿Tienen algún otro tipo de manifestación? La mayoría de las veces no duelen y no pican, porque hay mucha gente que le da mucha importancia a la picazón de los lunares y en realidad ese no es un factor que se asocie directamente con cáncer de piel. Ya, y tampoco es que crezcan, ¿o sí? Eso sí, sí, pueden crecer. Uno sí. debiese ver que el lunar se va extendiendo. Pero de hecho, el que es más frecuente tiene la tendencia a crecer en diámetro. Se va como ensanchando en el Sí. fondo, más que tomando volumen, porque hay como lunares que van tomando volumen. Hay Usted algunos dice que se toman va- volumen, incluso el melanoma, pero la mayoría, que es el extensivo superficial, que es un tipo de melanoma, tiende a verse con un aumento de diámetro. Ya. ¿Cuál es la diferencia de un melanoma con un carcinoma? Que estos son los que son más típicos, no súper típicos, pero en el fondo entre ambas lesiones es más probable tener un carcinoma que un melanoma, ¿no? El carcinoma, que puntualmente el carcinoma vasocelular es el cáncer más frecuente del ser humano y es un cáncer de piel. Se manifiesta generalmente en la cara y son lesiones que a veces crecen, forman como una pequeña pápula, están levantados. Muchas veces ulceran, o sea, se ve con una costrita o pueden sangrar y son bastante evidentes. La gente debiera consultar, afortunadamente sus pronósticos es muy bueno y lo único es hacer una buena cirugía para resolver el problema. Ya. ¿Y esto también se ve en apariencia como un lunar? Se ¿O puede ver como un ser lunar, una mancha distinta. a veces tiene color, a veces no tiene color. Generalmente son ubicados en el triángulo de la nariz, ya en la frente, generalmente en la cara. Ya, pero también tiene, al igual que el melanoma, como un desarrollo y uno ve que es un lunar o una mancha que va empeorando y más o menos las mismas características de esta tabla ABCD que usted me decía. Son distintos porque muchas veces no tienen pigmento y la tabla del ABCD está más pensado para los lunares que tienen pigmento, que tienen color. Y eso cuando no tiene pigmento, ¿cómo lo diferencio? O sea, a la vista, ¿cómo lo distingo? Porque es un lunar que sigue creciendo, que no se ve del color de un lunar, que tiende a herirse, que puede sangrar. No se ve como un tipo de color lunar y la gente le pregunta a las pacientes qué le está pasando, que tiene algo nuevo en la cara. Ya, o sea, uno debería eventualmente notarlo. Es relativamente evidente. Ya, sí. y este también es de avance lento, al igual que el melanoma, digamos. También nos Afortunadamente deja también tiempo es de... para reaccionar. No todos los melanomas son de avance lento, la mayoría sí, y el carcinoma, el vasocelular puntualmente es de avance lento, da tiempo para operarlo y para que sea una cirugía pequeña generalmente, la gente que tiene acceso a salud. Muchas veces vemos en los hospitales públicos gente que se demora mucho en atenderse o que no tiene suficiente educación y demora mucho o tiene miedo y uno diagnostica por primera vez una lesión muy grande que significa una cirugía también mucho más compleja. Doctor, ¿por qué hay veces que la gente habla de un precáncer o de un lunar premaligno? ¿Cuál es el estado pre? Hay un tipo de lesiones que es muy característica y que se ve mucho en la población que se llaman queratosis actínicas, que son unas lesiones rojas que aparecen en la cara, generalmente pacientes mayores de 65 años y que descaman. Y que a la persona les puede producir una pequeña picazón y en algún control médico uno los detecta y se pueden tratar fácilmente, no es necesario hacer cirugía. ¿Precursores de un posible carcinoma o melanoma? Si yo no Carcinoma. lo trato, siempre de carcinoma, o sea, el melanoma no se va a manifestar con esta prelesión. No, la queratosis actínica, que es esta lesión premaligna muy frecuente en la población, es precursora del carcinoma espinocelular, que es el segundo en frecuencia. Ya, o sea, si yo no me lo trato cuando está en el periodo de prelesión, probablemente derive en un carcinoma. En un porcentaje, afortunadamente ese porcentaje es menor. Ya, y si yo no lo trato, ¿eso puede ceder por sí mismo? La indicación es que siempre que nosotros los diagnosticamos hay que eliminarlos. Ya. La forma de eliminarlos no requiere una cirugía, así que es una eliminación que no es muy incómoda, que es fácil de hacerlo y el paciente se ahorra el riesgo de que en el futuro pudiera presentarse este tipo de lesiones. Doctor, ¿desde qué edad una persona debiese empezar regularmente a chequearse, a ir al dermatólogo, a mirar los lunares que a lo mejor podrían ser más sospechosos de algún día evolucionar de mala manera? Porque me imagino que va a tener relación con cuánto nos expongamos al sol, con el tipo de piel que uno tenga, pero no sé si por regla general habrá un punto de partida. O también con los niños lo debiésemos hacer.
También Diríamos, a ellos chequearles sus manchitas, sus lunares. lo ideal sería hacer un control una vez al año con un dermatólogo y hacer dermatoscopía, que consiste en ocupar un equipo que visualiza de mejor forma estas lesiones. Y sobre todo los pacientes que tienen algún familiar directo, un hermano, un hijo, un padre que haya tenido un melanoma o un carcinoma, deben ser evaluados todos los años. ¿Por qué salen los lunares, doctor? Porque Es genético. los niños, como que los niños cuando son chiquititos no, o uno tiende a no tener tantos lunares y con el tiempo se va llenando de lunares. Es de familia y durante toda la vida pueden aparecer nuevos lunares. Algunas familias tienen más lunares, otros tienen menos. A veces se expresan en un hijo más que en otro. Es simplemente un tema genético. Ahora, ¿eso no tiene que ver con la exposición al sol? No necesariamente, no es Porque- que se induce la presencia de más lunares, de manchas sí, pero Porque no eso de le iba a decir, lunares. porque las pecas, por ejemplo, sí se relacionan con la exposición al sol. Uno ha Porque la visto que a peca es veces un se tipo de quemó, mancha. se va el quemado y quedan pequitas, digamos. Con los lunares no pasa lo mismo, esto sí es factor genético. Sí. Ya, pero las manchas sí. Las manchas sí, hay distintos tipos de manchas. Están las pecas, que se llaman efélides, y están los léntigos solares, que son unas pecas un poquito más grandes y más oscuras. Ya. Doctor, ¿qué tenemos que hacer en términos de rutina, de hábitos? ¿Y desde cuándo? Uno sabe que cuando las guaguitas son muy, muy pequeñitas, los factores ni siquiera funcionan, así que no hay que tenerlas al sol, básicamente. Estamos hablando aquí por lo menos hasta los 6 meses que no hay respuesta y hasta un tiempo más, entiendo. ¿Cuándo ya se debe empezar con el uso diario de factor solar? Ningún No niño, solo en la piscina ni en la playa. ningún niño menor de 1 año debe ser expuesto a la luz directa del sol. Ya. ¿Ya? Los niños menores de 6 meses de edad no deben usar protectores solares. Ya desde los 6 meses de edad pueden usar protectores solares en forma frecuente, pero no se exponen a luz directa hasta que cumplen 1 año. Luego el protector solar deben ser idealmente los pediátricos, que son filtros físicos que no producen alergias en toda la infancia. Y en los adultos, por ejemplo en la adolescencia, se pueden usar protectores solares que tienen aspecto más fluido o geles, que no incomodan sobre todo las pieles grasas. La idea de la frecuencia es cada 2 horas si uno va a estar expuesto al sol, cada 4 horas si su exposición al sol va a ser menor. Ya, menos de eso, si yo no reaplico, por ejemplo, estoy en un riesgo. Porque leía yo la cantidad de errores que cometemos además en este hábito permanente. Una es esa, que no nos volvemos a poner, como que nos ponemos en la mañana y creemos que con eso andamos perfecto y no, porque a las 2 horas, a las 4 horas ya nos falta. También leía que hay mucha falla en la cantidad de factor que nos ponemos, la cantidad de crema. ¿Cuánto es lo lógico? ¿En qué zonas debiésemos ponerlo también para realmente estar protegido frente al sol? Es difícil llegar a ese equilibrio, pero tener la sensación de que con el dedo uno pasó y humedeció todas esas zonas, que se absorbió nuevamente, con eso ya tenemos una aplicación completa. Lo otro que es muy importante es no confiarse en los protectores solares. No se llaman pantallas, Bloqueadores. no se llaman bloqueadores porque No no bloquean, bloquean, claro. simplemente nos protegen. Ya, y no confiarse, usted dice, porque aquí siempre está la confusión. Yo digo, bueno, compro el factor más alto. Antes había como hasta factor 100, eso como que se ha tendido a mejorar. ¿Desde qué factor en adelante yo sí estoy protegido? ¿Y durante cuánto tiempo estoy protegido? ¿O va a depender de cada una de las cremas? Son todas distintas. Sí, acá en Chile se normó y el máximo es 50. Este 50 no tiene una equivalencia en tiempo ni en cantidad de exposición solar, simplemente es un factor que relaciona, que protege un poco más. Y la diferencia entre el 30 y el 50 no es muy grande, pero lo ideal es no usar menos que 30. Ya, pero si uso 50, ¿estoy más protegido que 30? Sí. Efectivamente es así. Sí. ¿Y cuánto tiempo duran en la piel? ¿O eso también depende de individuo a Y individuo? también depende del horario. Lo ideal es evitar el horario más fuerte de sol, que es entre las 11 y las 4 de la tarde, sobre todo en esta época de primavera-verano. Entonces, dentro de todo, no es acostarse al sol, es exponerse, usar medidas físicas y acompañarlo del protector solar. Pero la recomendación en dermatología es evitar bronceado siempre. Ya, y también me imagino acompañar, porque muchas veces como que le dejamos al factor solar todo el trabajo y hay zonas donde no nos podemos poner factor solar, los ojos, por ejemplo, que yo entiendo también el sol tiene una serie de implicancias, no solo en lo oftalmológico, también en la piel, por ejemplo, de los párpados. Usted me podrá decir qué tan sensible es esa piel. Las orejas, que muchas veces quedan como desprotegidas y sobre todo en el caso de los hombres, aquellos que son más peladitos también, en el caso de los niños, o sea, uno siempre debiese, no sé, si sale con un niño o una persona se va a exponer al sol, andar con un gorrito, con una sombrilla o con algo que tape, además del factor. Sí, lo ideal para los niños es usar sombreros que tapen las orejas, como de ala ancha. Las orejas ponerles protector solar, en los párpados no. Y usar anteojos. ¿En los párpados el sol genera realmente un daño?
Puede generar, sí. Lo que pasa es que el párpado muchas veces no se expone tanto porque los ojos están abiertos, Claro, pero los y ahí párpados cuando inferiores sí sufren más a largo plazo. Ya, pero los lentes de sol en esto es una buena recomendación Sí. en el fondo para evitar también el daño en esa zona. Siempre Y estas más. son las zonas más olvidadas por lejos. No sé qué pasa, por ejemplo, con el cuello, con el pecho, porque a veces también pasa que la gente se pone factor solo en la cara. Y hay otras zonas en esta época del año donde ya empezamos a desabrigarnos un poco que quedan expuestas. Lo ideal es usar un protector solar frente al espejo y estar mirando qué zonas quedaron expuestas al sol. El cuello, el escote, sobre todo en las mujeres, las orejas, y tener como una metódica de hacer siempre esta rutina. Y después con el tiempo uno ya está acostumbrado y esta rutina la cumple y no deja estas zonas expuestas al sol. Ya, ¿hay algún otro error que cometamos? Yo no sé si a la hora de elegir un bloqueador, que no se llama bloqueador, me voy a autocorregir, de un factor solar, ¿hay alguna recomendación específica? Usted recién me hablaba, pueden ser en spray, pueden ser en gel, pueden ser en crema, hay algunos que tienen color de base, otros que no. ¿Hay uno que sea mejor que otro, que pueda ayudar a una persona a distinguir o no? El precio, hay unos que cuestan carísimos y hay otros que son súper baratos. ¿Todo eso hay que tomarlo en consideración o la verdad es que cualquier factor que hoy día yo encuentre en el comercio, en una farmacia, en un supermercado va a ser relativamente bueno? Es verdad, hay algunos laboratorios que tienen cosméticas o productos un poquito más trabajados. Eso no significa que los que sean más económicos no van a servir, así que es mejor usar un económico que no usar ninguno. Hay distintas cosméticas según el tipo de piel, las pieles secas idealmente usar cremas, las pieles sensibles con tendencias alérgicas, filtros físicos, que son los que dicen filtros minerales. Cuando hay pieles grasas, usar protectores solares que sean fluidos o en gel, que se van a acomodar mucho mejor, sobre todo a los chicos adolescentes, que les incomoda quedar con esa sensación grasosa, o a muchos hombres que no les gusta quedar con la piel blanca o aceitosa por el protector solar. Por último, también hay maquillajes en el caso de las mujeres que vienen con un factor 15, 20 generalmente. ¿Eso basta o siempre hay que combinarlo con un factor de base, digamos? Antes de maquillarme, ponerme un factor solar que me proteja. Sí, eso es bueno ser como bien categórico. El mínimo que se recomienda es 30. Entonces el maquillaje que viene con un factor 15 es insuficiente y no hay que confiarse. Ya, o sea, me pongo primero el factor y luego me maquillo. Y luego maquillaje. Ahora, si hubiese maquillaje con un factor de más de 30, Ahí. podría... Entonces, si tengo el acceso a ese maquillaje, digamos, podría ser suficiente. Hay cremas compactas que son maquillajes con color y tienen factor 50. Ya. Sí. Pero esos son súper especializados en el fondo, ¿no? Son productos dermatológicos, pero si uno pregunta en las farmacias va a poder encontrarlos. Se llaman cremas compactas con color. E incluso hay distintos tonos de color para ajustarse a cada tono de piel. Bien, pues. Ya, pues, doctora, ahí hay varias recomendaciones, entonces, a no olvidarnos, a estar bien atentos, pensando sobre todo en esa amenaza del melanoma y el carcinoma. El melanoma que es más grave, pero también el carcinoma. No es ni una gracia tener este cáncer a la piel. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Que tenga un buen